Hola hermanos, vamos a compartir el texto de hoy. Ahora estamos en Lucas y estamos ya al final del Evangelio, en el capítulo 23. Desde el versículo 1 al 12 vamos a ver hoy, y estamos en cuando Jesús fue arrestado y es presentado a Pilato para que lo enjuicie y determine su muerte. Eso es lo que están buscando los judíos. De eso habla el texto que ustedes, bueno, ya leyeron. Y vamos a ver acá tres grupos y otro. Tres más uno. Y eso es lo que vamos a conversar hoy. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que es viva y eficaz, como tu misma palabra dice. Porque es verdad, Señor, porque habla a nuestros corazones, porque nos enseña, porque nos moldea, porque nos exhorta también. Pero sobre todo en textos como el de hoy, nos ayuda a evaluarnos también cómo estamos espiritualmente. Gracias te damos por esa tremenda bondad con la que tú actúas por medio de tu palabra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el versículo 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, que ya habían determinado en el Sanedrín, que era el grupo de los principales judíos, comandados por el sumo sacerdote Caifás, que era culpable. Ahora hicieron una serie de pruebas, bueno, conoce la historia, con mentiras y logran acusarlo. Y ahora lo llevan a Pilato. ¿Cuál era la acusación que tenían acerca de Jesús? Que se hacía pasar por Dios, que blasfemaba. Esa era la acusación, y es interesante porque ¿a quién están acusando de hacerse pasar por Dios? A Dios, Jesús. Jesucristo es Dios. Y uno ve la ceguera de este grupo. ¿Se acuerda que le dije tres grupos más uno? Bueno, acá tenemos uno que son los sacerdotes y los escribas. Eh, Versículo 2. Y comenzaron a acusarle diciendo, y esta acusación ahora la presentan delante de Pilato, que era el gobernador romano. A este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Y qué pasó? ¿No lo habían acusado por hacerse pasar por Dios? Bueno, ahora lo están acusando de que está levantando a los judíos en contra de los romanos, pervierte la nación, de que está diciendo a los judíos que no paguen impuestos a los romanos, y que se está haciendo pasar por un rey, que básicamente quiere ponerse él como rey en vez del César. O sea, todas las acusaciones que llevan los judíos ante los romanos es, mira, este está haciendo todo contra Roma. ¿Para qué? Para que Roma diga sentencia de muerte. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y esa expresión, tú lo dices, se puede traducir como eso que dices, soy. Ahora, si quieres, anda a Juan capítulo 18, donde está todo el interrogatorio que hace Pilato a Jesús, y hay mucho más detalle ahí. Y Jesús, cuando le pregunta si es rey, él le dice, mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato queda absolutamente claro que Jesús no es una amenaza para Roma. Por eso lo del versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y aquí abren una puerta con Galilea para que Pilatos ahora envía a Jesús a Herodes, que era el rey en Galilea. Ahora, por causa de la fiesta de la Pascua, Herodes estaba en Jerusalén. Versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, y uno dice, oh, pero mira lo que dice después, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, quería un show, básicamente. Y aquí tenemos los tres grupos, los judíos que acusaban, el romano y el rey Herodes, que representa el poder político de Israel, digamos. Entonces, los judíos querían matarlo, no importa cuál sea la acusación, mintiendo. Los romanos no querían matarlo, querían de alguna manera sacarse el problema encima,
porque les iba a causar un problema político. Entonces Pilato estaba pensando en él, el problema político que iba a tener respecto a lo que estaba pasando. Y Herodes estaba preocupado de ver señales, pero tampoco quería tener problemas políticos con Roma. ¿De qué estaban preocupados estos tres grupos? De sí mismos. Versículo 9. Y le hacía Herodes muchas preguntas, pero él nada le respondió, no abrió su boca, recordamos ese texto. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, ya estaban casi como gritando. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y entendemos básicamente que este que decían que era el rey, es, con lo que él hace, dice, este es nada comparado conmigo. Eso es lo que está haciendo Herodes. Y también está pensando entonces en su cargo político. Y es interesante lo que dice el último versículo, el 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Si bien el texto narra historia, hay un tema espiritual muy fuerte que está pasando acá. Vamos a ver, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que los sacerdotes, cuando lo llevan al pretorio, a Pilato, a Roma, no quieren entrar al pretorio y llaman que salga Pilato porque no querían contaminarse porque estaban en la Pascua. Y es interesante cómo estaban preocupados de la contaminación externa cuando interiormente estaban llenos de mentiras, de odio y en contra de Dios. Y este grupo entonces nos muestra eso. Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, yo siempre he pensado en este texto, me acuerdo cuando estaba recién comenzando en el Evangelio, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese estado en ese tiempo acá, presenciando todo esto? ¿Cuál habría sido mi voto, por decirlo así? ¿Me habría dado cuenta que Jesús era Dios? Y aquí básicamente uno ve cómo el alma de estos hombres está absolutamente oscura, pero disfrazan todo con lo externo, haciéndolo, aparentando que están cumpliendo todo bien. Eso se llama hipocresía. Tenemos ese grupo entonces con los judíos. Tenemos al representante del César, que es Pilato, que está absolutamente preocupado de un tema político para que a él le vaya bien y trata de no, ojalá de no quemarse con esto, ¿sí? No me voy a meter mucho. Y, y es un tipo absolutamente tibio, por decirlo así. Y también uno se pregunta, si hubiese estado yo en esos zapatos, ¿que hubiese sido igual de tibio? Y vemos a Herodes, que estaba preocupado solo de su reino. Nada más que eso, y de tener show y hacer el que hacía disfrutar al pueblo, qué sé yo, cualquier cosa, menos de lo que estaba viviendo. Pero eran 3 más 1, y el 1 es Jesús. Y es ahí donde uno tiene que enfocarse. Y Jesús está cumpliendo un plan para salvarnos a nosotros. Está sufriendo lo indecible, vergüenza, mentiras, y más adelante vamos a ver físicamente todos los dolores habidos y por haber. ¿Por qué? Porque está en su corazón obedeciendo a Dios. Él está haciendo lo correcto. Él está obrando en justicia. Y ese sería el 3 más 1. Este 1 lo dejé aparte por eso, porque nos enseña cómo realmente tiene que estar nuestro corazón, pero para compararlo con los otros grupos, ¿está a veces mi corazón como cualquiera de ellos otros? Y es interesante la pregunta que uno debería hacerse cada tanto. La única forma de saber cómo está mi corazón es ir a la palabra de Dios que nos muestra estas verdades. Si yo no leo estas verdades, no lo pienso. Y uno tiene que ser honesto, en realidad no se me hubiese ocurrido pensarlo. Y cuando uno lee la palabra de Dios, va a ver, primero, que Cristo está cumpliendo lo que dijo muchas veces, en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, por ejemplo, va a decir, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas. Y es lo que está pasando aquí. Más adelante va a decir, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, hablando de Pilato.
Todo él lo había dicho, ellos lo habían escuchado, sin embargo dejaron sus oídos absolutamente sordos a todas las verdades de Dios. Los judíos conocían las escrituras y estaban, comillas, obrando según las escrituras, cierro comillas, pero era mentira, porque todas las escrituras se estaban cumpliendo delante de sus ojos, pero o no las quisieron entender, pero realmente no se quisieron someter a la palabra. Y ese es un tema que nos hace preguntarnos a nosotros hoy, ¿cuánto me someto yo a la palabra de Dios? Pedro en Juan va a decir, ¿a dónde iremos? Solo en ti hay palabra de vida. Los discípulos comienzan sometiéndose a la palabra de Dios. Al principio no entendían mucho lo que estaba pasando cuando comienza la iglesia y uno lee eso en el libro de los Hechos, pero siempre se sometieron a todas las verdades que Dios había dicho desde el principio, que son todas las verdades que tú tienes en tu mano, en tu Biblia, que lees cada día. Y la pregunta es, ¿todo esto que yo leo, me estoy sometiendo a la palabra que Dios tiene para mí? ¿Quién es el que tiene esa palabra? Dios, ese mismo Dios que tenían enfrente Pilatos, los judíos, Herodes, y no quisieron verlo, porque no se sometieron a las Escrituras. Qué tremendo. Y creo que ese es un buen mensaje en este devocional para nosotros hoy. No es que me guste o no me guste lo que estoy leyendo. Dios no quiere que yo me agrade de lo que leo. Dios quiere que yo lo obedezca. Y ha dispuesto en su Espíritu Santo que mi corazón quiera hacer eso. Por lo tanto, si yo no quiero someterme a las Escrituras, tengo que pensar por qué. Yo quiero que pongas eso hoy día en tu corazón y vaya a la Escritura. Ora al Señor para que te ayude a entenderla, para seguirla, para practicarla, para vivirla, para enseñarla. Amén. Dios te bendiga.